a lo menos este primer semestre, terminar con la Escuela del Reino de Dios, donde estuvimos estudiando mi libro, capítulo por capítulo, parte por parte, sección por sección, sin apuro, y hemos hecho un montón de clases, pero fueron todas online. No sé si se acuerdan que estuvimos con hartas clases online, y hubo un tiempo que de hecho estuvimos, como estábamos en pandemia, estuvimos estudiando el reino y aparte Efesios en paralelo. Después paramos el reino, seguimos solo con Efesios, terminamos Efesios, costó, fueron 42 clases. Yo siento que al menos para mí fue una victoria terminarla, podríamos haberlo dejado botado, pero terminamos hasta el último versículo de Efesios. Y quedaba pendiente terminar esta escuela del reino porque estudiamos, son 23 capítulos del libro y estudiamos 14. Nos quedan, bueno, el resto, usted haga la suma, nos queda el resto, creo que son 9 capítulos, puede ser, 9 capítulos que nos quedan. Y a mí me gusta cerrar las cosas, me gusta terminar las cosas bien, que quede la idea redondita. Entonces la idea es poder cerrar este ciclo, y no solo por cerrarlo, sino porque creemos que hay una riqueza que necesitamos absorber en cuanto al reino. El reino es uno de los aspectos centrales en el mensaje del Evangelio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender lo que es el reino y tenemos que ser agentes que manifiesten el reino, que propaguen el reino, que lo extiendan. Pero el reino es un tema muy manoseado por los maestros, por los predicadores. Se ha dicho mucha cosa que no es así. Se ha usado mucho para manipular cosas. No, es que esto es una empresa de reino, ni siquiera diezma. No, es que soy soy un ingeniero de reino, ni siquiera se congrega porque trabaja de lunes a lunes. No, es que, qué sé yo, es que mi familia es una familia de reino, ni siquiera oran con los hijos. Entonces, no, o sea, si vamos a ser gente de reino, vamos a ser gente de reino, ¿verdad? Un matrimonio de reino engaña a la esposa, chao. Entonces, si vamos a ser gente de reinos, con todo. Entonces tenemos que entender qué es lo que es y qué es lo que no es reino. El reino hoy, mucha gente que habla de reino lo ocupa para querer meterse en esferas políticas, influenciar en política, que no está mal si usted quiere ser político, si tiene vocación de servicio público. Pero el reino no se establece allí, el reino se establece al interior del ser humano, en nuestro espíritu, y desde allí sí tiene el poder para leudar la sociedad. Ahora, en esta era, y lo vamos a ver ahora porque vamos a hacer un poco un repaso, en esta era el reino no va a ser establecido plenamente, eso va a ser en la era venidera, cuando Cristo regrese. Entonces, vamos hoy día a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y así podemos ir recordando. Yo sé que los más antiguos ya probablemente vieron casi todos los capítulos, la mayoría. Se deben acordarse que varios acá han leído el libro, algunos lo han estudiado con su grupo de discipulado, o de repente, quizás no todo, pero han tomado algo. O sea, más o menos sé que está fresco el tema. Bueno, este es el tercer ciclo de esta escuela de reino, como le pusimos, donde estamos estudiando el reino de Dios. En el primer ciclo vimos los capítulos 1 al 7 del libro. En el segundo ciclo vimos los capítulos 8 al 14. Terminamos de ver el capítulo 14, que era herederos del reino. Y hoy comenzamos el tercer ciclo con un repaso, pero arrancamos hoy el tercer ciclo, donde vamos a ver los capítulos 15 al 23 del libro. En promedio nos demoramos 2 o 3 clases por capítulo, depende si es más corto o más largo el capítulo. Entonces ahí más o menos está el cálculo cuánto nos vamos a demorar. Ahí vamos a estar algunos meses, si el Señor lo permite, hasta terminar el libro. Y ahora sí que sí, lo terminamos. No me voy a la India sin terminar el estudio del libro. Dejar todo terminado. Entonces, bueno, quiero que comencemos hablando un poco respecto a la centralidad del reino. Si tú miras toda la Escritura, y esto mientras más años pasan y más estudio la Escritura, más me convenzo de esto, que cuando tú lees la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en todas partes encuentras el reino. El reino de Dios está en todas partes. Primero está anunciado, después aparece Cristo diciéndonos el reino llegó, el reino está aquí entre vosotros, y después tú ves a los apóstoles predicando del reino, o sea, de principio a fin, tú ves el reino. En Apocalipsis también Juan, en el capítulo 1 habla del reino. Dice, yo soy vuestro compañero en el reino. Entonces, el reino es uno de los aspectos centrales de las Escrituras. Por ejemplo, Juan el Bautista, Mateo 3 del 1 al 2.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Jesús, el Señor, comenzó su ministerio hablando exactamente lo mismo, el mismo mensaje. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, el reino fue anunciado, todo el Antiguo Testamento. Cuando tú lees los libros de los profetas, teníamos que volver a leer los libros de los profetas por lo demás. Y tú lees Isaías, y tú lees, bueno, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Mesiánico es que habla del Mesías, de Cristo, el rey que iba a venir, el ungido. Y tú lees y hay un montón de referencias a lo que iba a pasar en la primera y en la segunda venida de Cristo, en ambas venidas. Y Isaías también te habla del milenio, el reino venidero, cuando Cristo establezca plenamente su reino en la tierra. Y te habla muchas cosas, o sea, el reino fue anticipado, había una expectativa. Cuando Cristo vino y dijo: bueno, yo soy el Mesías, y los discípulos lo que esperaban era que Él estableciera su reino en plenitud, porque ellos lo que no habían visto era que habían dos venidas. Ellos, como miraban desde la óptica del Antiguo Testamento, las dos venidas se tendían a ver como una sola. No estaba tan claro a la hora de interpretarlo. Entonces ellos cuando tú ves a Cristo resucitado, estuvo 40 días con ellos hablándoles del reino. ¿De qué? Del reino. Y Él va a ascender a los cielos y ellos le dicen: Señor, 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 espérate. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía dicen: pero Señor, te faltó establecer el reino. Y Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Entonces, ellos veían las dos venidas como una sola. Y veían estas dos fases del reino como una sola también. Entonces ahí vamos a ir desglosando. Había toda una expectativa respecto a la venida del reino. Y el Nuevo Testamento básicamente es cuando el reino vino y comenzó a venir. El reino vino y está viniendo y vendrá. Bueno, vamos a explicar eso. Vamos a ir avanzando. Entonces, durante los 3 años y medio que duró el ministerio terrenal de Jesús, el tema central de su mensaje fue el evangelio del reino. Además, cuando Él resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles del reino. Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo siempre me he preguntado qué misterios poderosos les habló Cristo esos 40 días con respecto al reino. Códigos del Espíritu que no quedaron registrado en ningún lugar. Si tú te fijas, los 4 evangelios no aparece qué es lo que Jesús les dijo esos 40 días. Códigos del Espíritu que no podían caer en las manos incorrectas. Las cosas que el Espíritu de verdad te va a revelar a ti. El Espíritu que hoy te habita, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Amén. O sea, hay mucho que el Espíritu nos tiene que revelar con respecto al reino. Después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 12, vemos a Felipe el evangelista anunciando el evangelio del reino de Dios. Dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pablo también predicaba el reino de Dios. Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso estaba Pablo discutiendo con los judíos en la sinagoga. Señores, ustedes no han entendido el reino. Ustedes están esperando que el Mesías venga, ya vino, pero va a volver a venir. Y estableció el reino, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Esa tensión es la que define esta era entre las dos venidas de Cristo. Ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino, pero todavía no. Ya estamos en el espíritu, en la práctica. Todas nuestras naciones siguen siendo gobernadas por hombres inicuos. O sea, ándate a Asia, ve cómo viven las mujeres musulmanas en Afganistán bajo el gobierno talibán. No estamos todavía en el establecimiento pleno del reino.
Pero vienen días en que Cristo regirá a las naciones con vara de hierro y Él reinará sobre toda la tierra. ¿Cuándo? En su segunda venida. Y Él viene pronto, amén. ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Yo anhelo su venida, yo deseo su venida. O sea, si hay algo de acá abajo que a ti te aferra para dudar si quieres que Él venga pronto, hermano, nos estamos corrompiendo. Como dice la Escritura, gracias sea a todos los que aman su venida. Hay que amar su venida. No creas que ya lo sabemos, no creas que ya lo manejamos, no creas que porque lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, hemos leído libros o hemos escrito al respecto ya lo manejamos. No, hay algo que se nos tiene que revelar con respecto a esto, a todos nosotros. Debemos crecer en la revelación de la realidad del reino. Vemos que el reino es la centralidad del mensaje del Evangelio. Jesús lo definió así, el Evangelio del reino. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora me parece muy pertinente que hablemos un poco respecto a las tres etapas principales de la venida del reino. Hace un tiempo hablamos un poco acerca de esto, pero no todos estaban y es muy importante que entendamos esto bien. Si ya lo escuchamos, sirve de repaso. Si no lo escuchaste, pon mucha atención, porque aquí es donde se nos pierde la esencia del mensaje y nos podemos transformar en teólogos vacíos discutiendo en lo tocante al reino y no entendiendo que, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que el reino ya vino en su totalidad. Otro dice, no, el reino no ha venido en lo absoluto. En realidad es las dos cosas. El reino vino, pero va a venir. Y está viniendo. Ya, pero todavía no. Eso es lo que define esta era. La primera venida de Cristo y la segunda demarcan la era de la iglesia, la era de la gracia. El ya, pero todavía no. Ahí estamos nosotros. Entonces, vamos allá. Podemos describir el propósito eterno de Dios en términos del reino y decir que el propósito de Dios era extender o agrandar su reino a todo lo creado. Agrandar su reino. Ese es el propósito eterno de Dios, agrandar su reino. El reino de Dios es la esfera donde Dios ejerce su autoridad o influencia. O sea que en cierto sentido, todo lo creado es el reino de Dios, porque Él creó todas las cosas, Él es dueño de todas las cosas, por ende Él es rey de todas las cosas. Y en el inicio de la creación todo estaba en perfecta sumisión bajo la autoridad de Dios. Hasta antes de la caída de Satanás, Dios ejercía autoridad sobre todos los ángeles, por ejemplo. Luego Satanás se rebela, un tercio de los ángeles le siguen, y si bien Dios sigue siendo el rey, el único rey del único reino, porque cuando tú escuchas la oración del Padre Nuestro dice, porque tuyo es el reino, no hay otro reino, no existe el reino de las tinieblas, eso es una deformación nuestra, eso le pusimos de nuestra cosecha. Dice Colosenses, la potestad de las tinieblas. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, el único reino. Suyo es el reino, lo dilatado de su imperio, y la santa paz no tendrán límite. Suyo es el imperio. No hay otro reino, no hay otro rey. Pero cuando Satanás se revela, él queda en una esfera de rebelión para con el rey. Abierta rebelión. En última instancia está bajo la autoridad de Dios. Tú ves en el libro de Job que Satanás va y se presenta delante de Dios y le pide permiso para tocar a Job. Porque Satanás no puede hacer nada si Dios no lo autoriza o no lo permite. Pero está en una esfera no de perfecta sumisión. No está bajo la esfera de la perfecta influencia de Dios. Está en una esfera de rebelión. O sea que ya un tercio de los ángeles, desde este ángulo, quedó fuera de la esfera del reino. ¿Sí? Luego el hombre cae, cuando Satanás tienta al hombre y el hombre y la mujer pecan. Primero la mujer, después el hombre, bueno, pero para que vamos a entrar en detalles. Peca el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, y todo el género humano se corrompe y también queda en un estado de rebelión y queda fuera de la esfera de la perfecta autoridad divina. Desde este ángulo queda fuera del reino. Si bien sigue estando bajo la autoridad de Dios, pero está fuera del reino.
Y no solo el hombre, todo lo creado bajo el cielo se corrompió por causa del pecado del hombre. Por ende, toda la creación quedó fuera del reino de Dios. O sea, la caída fue grave, tuvo graves consecuencias. Todo lo creado bajo el cielo se corrompió y quedó fuera del reino. Entonces el propósito de Dios era recuperar todo lo creado para el reino. Era que todo volviese a estar bajo la perfecta autoridad del reino. Era agrandar el reino a todo lo creado. ¿Por qué? Porque se corrompió. Vamos a avanzar. En este estado caído de todo lo creado bajo el cielo, podemos describir el propósito de Dios como traer todo de vuelta a su orden, traer todo de vuelta a su reino. Para esto Dios iba a redimir al hombre, muriendo en la cruz, derramando su sangre, perdonando nuestros pecados. Él iba a redimir al hombre y usar a la humanidad redimida, o sea, a la iglesia, humanidad redimida es lo que entendemos por iglesia, como un vehículo para extender su reino a todo lo creado y volver a traer todo lo creado a la esfera del reino de Dios. Ahora, para redimir al hombre, eso no era tan fácil, no era como pagar un monto de dinero. Él tendría que encarnarse, pasar por el vivir humano, morir en una cruz, descender a los infiernos, ¿verdad? Las partes más bajas de la tierra, resucitar, ascender, ser hecho el espíritu vivificante e impartirse dentro de nosotros como vida. De esa manera, el hombre experimentaría el reino de Dios no solo de forma externa. ¿Qué es forma externa? Si yo estoy bajo la autoridad de Dios, si yo creo en Dios, si yo le obedezco. Adán, antes de pecar, estaba bajo el reino, pero solo en una forma externa, porque él no tenía la vida de Dios adentro como tú sí la tienes. Él no portaba a Dios. Dios vive dentro de tu espíritu. Hoy tú que eres un creyente del Nuevo Testamento, de la era del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Adán lo tenía afuera, un Dios ambiental. Entonces todo lo creado estaba bajo la autoridad de Dios de forma externa, pero ahora, por medio de Dios, recobrar todo para el reino a través de Cristo, todo lo creado pasa a estar no solamente bajo la autoridad externa de Dios, sino también experimenta el reino de forma interna, intrínseca, como vida. Eso significa que el reino es principalmente un asunto de vida. El hombre iba a experimentar tanto la influencia como la esencia del reino. La influencia externa, obedecer a Dios, lo que a Él le agrada, etcétera, pero también la esencia del reino, la vida del reino, la vida que es Dios mismo. Y a través de la iglesia, a través del nuevo hombre corporativo, ya estudiamos Efesios, ya entendemos, ¿no? El nuevo hombre corporativo, que es Cristo y la iglesia, la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, ahí estamos nosotros. Y a través de este nuevo hombre corporativo, iba a extender esto a todo lo creado iba a poder palpar, tocar la vida de Dios, la esencia de Dios. Esto significa que el plan de Dios consistía en la venida de su reino. Si tú lees el Antiguo Testamento, tenemos que releer todo el Antiguo Testamento con la óptica de que es un anticipo que te va poco a poco dando detalles y anunciando cada vez con mayor detalle la venida del reino. Eso es el Antiguo Testamento. El reino va a venir, viene un rey. Parte con la primera profecía en Génesis 3, cuando te habla que la simiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Y le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. O sea, Cristo iba a ser crucificado y clavos iban a atravesar sus pies y sus manos. Pero Cristo allí le pisó la cabeza a la serpiente en esa cruz. Y desde allí comienza a anticipar. Y cuando tú ves el llamado de Abraham, y el Señor le promete que su descendencia va a reinar sobre una tierra. Y cuando tú después ves el llamado al pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, que se pasó a llamar Israel. Cuando ves el llamado, por ejemplo, ya al pueblo a través de Moisés y de la ley. Cuando ves el llamado de Dios con David. Y cada vez Dios va dando más detalles del reino venidero. Todo eso es un anticipo para introducir finalmente el reino que vino hace 2000 años. ¿Dónde voy? Acá. Esto significa que el plan de Dios consistía en la venida de su reino. Esta venida, la venida del reino anticipada en el Antiguo Testamento, no solo vendría a recuperar lo que se perdió, recuperar la esfera de influencia del reino,
lo que se perdió con las dos caídas, ¿verdad? La de Satanás y la del hombre. No solo viene a recuperar lo que se perdió, sino que también a través de la venida del reino, Dios viene a impartirse a sí mismo como vida en nosotros. Dios viene a impartirse a sí mismo como el reino a fin de expandir por medio de su vida en nosotros su reino. Esto transforma el reino en un asunto de vida y no de normas. En otras palabras, el reino no se trata de que tú aprendas Biblia, aunque estudiamos la Biblia. El reino se trata de que tú recibas la vida de Cristo y esa vida crezca en ti y te transforme, te leude, te sature y te inserte en un organismo corporativo que se llama iglesia, donde hay mucha gente igual a tú, igual a ti o distinta a ti, igual a tú. Gente igual a ti o distinta a ti que porta la misma vida y que juntos expresamos esta vida para ser un testimonio visible del Dios eterno en esta tierra. Eso es reino, es orgánico. Entonces, aun si el hombre nunca hubiese caído, Dios todavía deseaba impartir su vida en él. Por ende, todavía necesitábamos que Cristo muriese en la cruz y todavía necesitábamos que el reino viniera. O sea, si tú crees que Cristo solamente murió en la cruz para perdonar tus pecados, nos estamos quedando cortos. Eso es solo una parte, pero Él quería impartirse en ti como vida. Si Adán nunca hubiese pecado, Cristo aún así hubiese ido a la cruz. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él quería ser procesado para llegar a ser el Espíritu vivificante e impartirse dentro de ti. Amén. Es decir, que parados en la eternidad pasada, antes de Dios crear todo lo que existe, existía solo Dios. No había tierra, no había universo. El otro día leí que acaban de descubrir las 4 galaxias más lejanas jamás observadas. Tremendo, siguen descubriendo galaxias. Y mientras hacemos telescopios más grandes, más galaxias descubrimos. Pero un día, todo el universo fue creado por Dios. Y el Verbo y el Espíritu. Qué loco, que el verbo que te habita, el verbo de vida, creó todas las cosas. Es locura. Bueno, y antes de que el universo existiera y antes de que Dios creara los ángeles, porque los ángeles son creados, solo existía Dios. Y allí en la eternidad pasada Dios se propuso en sí mismo un propósito eterno que en términos del reino sería que todo lo creado experimente tanto la esfera del reino como la esencia del reino, que es su persona. Es impartirse a sí mismo. Y a través de impartirse a sí mismo en un pueblo que sería una unidad orgánica con Él, la iglesia de Cristo, Él tendría una expresión y manifestación de su vida y de su persona en la tierra y por toda la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva. Ahora bien, ¿de qué forma este proyecto del reino sería llevado a cabo por Dios? A través de varias etapas, a lo menos 3. Como la etapa 0 vendría a ser el anunciamiento del reino. Después de la caída, Dios dice, bien, les voy a anunciar el plan de rescate, que siempre fue el plan A, el reino. El reino fue anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Se anunció la venida del reino, se anunció el rey, cómo iba a ser el rey. Hay un montón de profecías respecto a Cristo que todas se cumplieron a la perfección. Era que no. Pero es asombroso la precisión con que se cumplieron todas las profecías. Y también se profetizó las características de este reino que vendría. Por eso, en los días de Jesús, las expectativas eran altas. Sin embargo, el reino no vino en una sola etapa, sino en varias. La primera etapa de la venida del reino fue la introducción del reino. El reino vino. El reino primero no estaba aquí en la tierra, pero vino. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo vino, el reino vino. Porque Él es el rey y donde quiera que está el rey, allí está el reino. Entonces vino Cristo y por ende vino el reino. Cristo mismo era la esfera donde Dios manifestaba su perfecto gobierno. O sea, el único lugar en el universo donde Dios era perfectamente obedecido voluntariamente, porque Dios a ti te podría obligar a obedecerle, te podría empujar contra el barranco y no te queda otra, podría ser. Y a veces, gloria a Dios que lo hace con nosotros, ¿o no? Pero
el único lugar donde Dios era voluntariamente obedecido en perfección era en ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que también era Dios. Era el único lugar donde Dios gobernaba perfectamente, solo en Jesucristo. Él era el único lugar donde quiera que Él iba, el reino era manifestado. Los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados, a los pobres era anunciado el Evangelio. O sea, donde quiera que Cristo iba, el reino se manifestaba. La esfera del perfecto gobierno de Dios, donde todo volvía al origen, todo volvía al original, a lo que siempre debió ser. Hasta antes de la encarnación de Cristo, antes de que Cristo viniera hace 2000 años, aproximadamente, el reino no tenía una expresión en la tierra. La tierra estaba en completa rebeldía en contra de la autoridad de Dios. Sin embargo, en la persona del Señor Jesús, Dios obtuvo el reino. O sea, el reino vino a la tierra. Dios recuperó en la tierra un medio para la expresión de su autoridad y de su influencia. O sea, por eso que donde quiera que Jesús iba, quedaba la grande. Milagros, sanidades. Jesús se ponía a predicar sin micrófono, 5000 personas escuchando. Yo creo que el de atrás no escuchaba nada, pero la unción que fluía, ese tipo volvía a la casa distinto. Era Dios en la tierra, Dios hombre, Jesucristo hombre. Pero esto era solo el comienzo, era solo Dios introduciendo el reino en la tierra. El reino vino. La vida incorruptible fue introducida en el mundo. Tremendo. La segunda etapa es el crecimiento del reino. El crecimiento del reino. O el agrandamiento del reino. Es decir, la iglesia, porque el agrandamiento del reino es la iglesia. Porque si el reino es básicamente Cristo, porque el reino del amado Hijo no solo es porque le pertenezca al amado Hijo, es porque el amado Hijo es el reino. Entonces, si Cristo es agrandado y ahora tiene un cuerpo corporativo que se llama iglesia, entonces el reino se agrandó y es también la iglesia. Por eso tú no puedes separar al reino de la iglesia. Tú no puedes decir quiero el reino pero no la iglesia. Eso es una incongruencia. Entonces, el reino primero se estableció en una fase inicial. Fue introducido a través de Cristo, pero ahora se está agrandando. Y estamos en la era del agrandamiento del reino, del crecimiento del reino. ¿Cómo? A través del espíritu de gente en la cual Dios se imparte. Y comienza a crecer esta vida divina que es Cristo. Y ahí estamos tú y yo, todos nosotros, gente imperfecta, que fue redimido por gracia, por la sangre de Cristo. Dios se impartió en nosotros, nos está transformando su imagen, conformando a su imagen, está formando a Cristo en nosotros para hacernos piedras vivas para el edificio de Dios. Y ahí estamos, siendo edificados. Un día con ganas, otro día sin muchas ganas, pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Amén. Esa es nuestra esperanza. La iglesia es la fase inicial del establecimiento, ya el establecimiento del reino. Es el plan piloto de la operatividad del reino. Es el anticipo de la realidad del reino. Por medio de la iglesia, aquello que ocurría por medio del Cristo encarnado, ahora puede ocurrir en muchos lugares al mismo tiempo. Yo que estaba tan maravillado, yo les conté el testimonio de Sri Lanka, de esta familia que eran todos budistas y se convirtieron a Cristo porque se dieron cuenta que en los templos budistas nada ocurría y le pidieron al pastor que orara por su hijo y se sanó. Y todos se convirtieron al Señor, una enfermedad incurable, se sanó. Y hasta el día de hoy está sano, varios años después. Y me contaban cómo ellos conocieron al Señor. Con su poco inglés que ellos tenían, más el poco inglés que tengo yo, ahí nos hacíamos entender. Y me contaban. ¡Qué hermoso! Que mientras estamos aquí orando, y cuántas veces hemos orado y hemos visto milagros de parte del Señor. En Sri Lanka también, nadie sabe. No está en un Reels de Instagram, no está en un TikTok, no está en YouTube, no está en Facebook, en ningún lado. Pero el Señor está haciendo milagros en todo el mundo. ¿Cómo? Porque Él impartió su espíritu en su iglesia. Hay miles de cristianos, de pequeños cristos, de gente que porta a Cristo aquí dentro y que por ende pueden fluir
con esa misma autoridad, ese mismo poder. O sea, el reino se está agrandando. Esto es lo que estamos en esta era, el agrandamiento del reino, el crecimiento del reino. El crecimiento del reino. Y eso es lo que nos convoca hoy, es el tema de estudio de esta escuela y del libro que está detrás de la escuela. De hecho, si tú has mirado ahí el libro, verás que el capítulo 23 termina con, se llama La Esperanza de Gloria, y termina mencionando la segunda venida de Cristo. Pero allí no doy ningún detalle de cómo va a ser esa venida en detalle. Obviamente están todos los versículos, pero no entramos en detalles de escatología. Por ahí estuvimos estudiando un poquito de escatología hace un tiempo, ¿se acuerdan? Pero en el libro no está. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, el libro termina aquí. Punto. Aquí termina. Este libro es solo para que como iglesia se nos revele esta era, lo que Dios está haciendo en esta era. Primero, no nos apuremos tanto en entender la era que viene, si no hemos entendido esta todavía. ¿Para qué quiero saber hasta el último detalle del milenio? Primero asegurémonos de estar ahí reinando en el milenio. Y eso se decide aquí. Si somos fieles al Señor aquí, si somos obedientes a nuestro llamado, nuestra asignación, si nos consagramos al Señor, si permitimos que Él sea formado en nuestra alma, que nuestra alma sea salva, entonces reinaremos con Él en la era venidera. Amén. Aunque nadie nos conozca, aunque tal vez no seamos famosos, no seamos los grandes apóstoles, esto no es por competencia con otro, esto es si fuimos obedientes a lo que Dios nos mandó a hacer, si cumplimos nuestra asignación. Entonces, este libro es para eso y este estudio es para eso, entender esta era, qué es lo que Dios está haciendo en esta era en cuanto al reino. Es lo que algunos llaman el reino de los cielos. Hay autores que hacen esa separación, por ejemplo, Watchman Nee, y por ende obviamente Witness Lee, Don Dulan y todos los que ahí vienen de la línea de Watchman Nee, que Watchman Nee separa y dice el reino de los cielos vendría a ser un periodo de tiempo dentro del reino de Dios, y él dice el reino de Dios es eterno y el reino de los cielos dura un periodo de tiempo que comenzó con la venida de Cristo y terminará en el milenio. En realidad, yo soy más de la idea de que ambos términos son intercambiables. Lo dejo como una idea, no estoy afirmándolo, porque si tú te fijas, las mismas referencias, por ejemplo, las mismas parábolas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en uno usa reino de Dios y en otro reino de los cielos, y pareciera como que son intercambiables. Ahora, si existe esa diferencia que menciona Watchman Nee, en esta era el reino de los cielos coincide exactamente con el reino de Dios, así que para ti te da igual. En la práctica es lo mismo, en la operatividad es lo mismo. Pero si tomamos la definición de Watchman Nee, entonces este libro trata sobre el reino de los cielos, el reino en esta era de la iglesia, entre las dos venidas de Cristo. Entonces acá estamos, en esta era del crecimiento del reino. De hecho, yo no sé si esto se los conté, creo que sí, pero el libro originalmente no se iba a llamar el reino de Dios, se iba a llamar el crecimiento del reino. Por eso tiene un arbolito, y después explico la parábola del grano de mostaza y lo vamos a leer también en unos minutos más. Pero, porque el libro trata de eso, sobre cómo el reino crece. Pero, ¿qué pasa? Que no creo que escriba otro libro sobre el reino, y además que igual la gente iba a decir, oye, préstame el libro del reino, véndeme uno, el del reino, entonces al final yo mejor le pongo el reino de una y ya está. El reino de Dios, quedó. Es como más fácil de recordar, más marquetero. El crecimiento del reino yo creo que no vendería tanto. Pero que quede para la posteridad que originalmente se iba a llamar así. Bueno, porque ahí estamos, en esta etapa. En esta fase nos encontramos ahora en el crecimiento del reino por medio de la edificación orgánica de la iglesia. Y la tercera etapa de la venida del reino es la manifestación del reino, que esto será cuando Cristo venga. Entonces el número 1 es la introducción del reino, número 2 el crecimiento o el agrandamiento del reino, y 3 la manifestación del reino, donde el reino será plenamente establecido en las naciones y en todo lo creado. Podríamos decir que desde cierto ángulo esta fase está viniendo por medio de la iglesia. Dios desea hacer a todas las naciones su reino
por medio de la iglesia, pero la verdad es que esta etapa solo va a comenzar plenamente cuando Cristo venga por segunda vez. Solo comenzará plenamente cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando esta etapa se consume, la iglesia reinará con Cristo sobre las naciones y se cumplirá Apocalipsis 11:15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mira qué tremendo, los reinos de la tierra han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Sabemos que Dios gobierna sobre todo lo creado, porque Él es Dios, Él es Rey y no hay otro reino. Pero en la práctica, las naciones de este mundo, en la práctica, en la operatividad diaria, no son de nuestro Cristo, o de nuestro Señor y de su Cristo, del Padre y del Hijo, ¿verdad? No, en la práctica Cristo no gobierna en Chile, Cristo no gobierna en la India, que están en todos los estados publicando leyes anticonversión, porque están aterrados porque los hindúes se convierten al cristianismo, y ningún cristiano se convierte al hinduismo. Es un puro lado la cosa. En Europa no gobierna Cristo. En Estados Unidos, donde está prohibido mencionar a Cristo y la Biblia en las escuelas, no gobierna Cristo. En África, en ningún lugar gobierna Cristo. Me refiero de los reinos de este mundo. Pero llegará el día. Ahora sabemos que detrás sí gobierna, porque dice la Escritura que Él es el que pone y quita reyes, por ejemplo. Él detrás igual gobierna, pero no en la operatividad diaria. Pero va a llegar el día en cuando Cristo venga, que Él va a establecer su reino literalmente sobre la tierra. Y Él va a gobernar toda la tierra con sede central en Jerusalén. Si no te gusta Jerusalén, lo lamento. Ahora, tampoco es que yo planee vivir ahí. Capaz puedo vivir en Nueva Delhi, en Temuco, no sé, quién sabe. En la Antártida, capaz se deshiela, no sé, y tal vez crecen árboles, me compro una parcela en la Antártida, no sé. Bueno, no sabemos cómo va a ser, pero va a ser glorioso. Y Él va a gobernar desde Jerusalén sobre toda la tierra. Esto es tremendo, hermano. Y los santos vencedores, los que vencieron en esta era, los que negaron su alma, la vida del alma, para obedecer al Señor, van a reinar con Él. Uno sobre una ciudad, otro sobre 5 ciudades, otro sobre 10 ciudades. ¡Wow, hermano! Yo quiero reinar con Cristo. Estábamos el otro día en una junta de pastores, habían varios pastores, y justo estaba también el apóstol Lucas. Y estábamos conversando y de todas estas cosas y tirando un poquito la talla. Y yo decía, yo en el reino voy a ser el alcalde de Nueva Delhi. ¿Por qué no? ¿Cómo está gobernar sobre 20 millones de personas? Harta pega, sí, po. Pero, hermano, tú vas a reinar. Si tú eres un vencedor hoy, tú vas a reinar con Cristo sobre ciudades. Hermano, qué glorioso. Pero eso, claramente, todavía no estamos allí. Entonces, los que dicen, y aquí por eso hablaba de las líneas teológicas, los que dicen, no, es que el reino ya vino en su totalidad, y no hay nada, no hay ninguna expectativa de algo por venir, porque todo lo que tenía que venir ya vino, son ciegos. O se tapan los ojos para no ver que en las naciones no reina el Señor. Dice la Escritura, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O a mí me está fallando la vista, o qué. O no. Tú lee en Isaías cómo va a ser el milenio. Se van a fundir las armas de guerra, porque se van a acabar las guerras y van a ser herramientas de arado. Se va a acabar las pestilencias, las pestes, las muertes, las hambrunas, las muertes antes de tiempo. La gente va a vivir muchos, muchos años. Va a haber paz, va a haber abundancia. Se va a sanar la ecología. La tierra va a reverdecer, va a haber desiertos que van a reverdecer, van a haber ríos que van a brotar, que no están hoy día. De hecho, yo leía a un autor, ex musulmán convertido a Cristo, que él propone, con una muy buena base bíblica, y me hace sentido, que la solución para el conflicto árabe, o sea, el conflicto palestino-israelí, es que hay una tierra que hoy es desierto, que va a reverdecer. Esa tierra preciosa, maravillosa, Dios se la va a dar a los palestinos.
¿Por qué? Porque ese pedacito que se están peleando, Dios ya se lo prometió a Abraham. Y Dios no puede mentir ni arrepentirse. Pero como Dios es tan bueno, Dios les va a crear una tierra especial a los palestinos, porque Dios ama a los palestinos. ¿O no? Entonces, el milenio va a ser maravilloso, pero todavía no estamos allí. Si tú lees Isaías, te vas a dar cuenta que no estamos en el milenio. Hay gente que dice que ya estamos en el milenio. Esa postura tiene un nombre, se llama amilenialismo. No estamos en el milenio. Amados, todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. Voy a predicar del milenio, tal vez más adelante. Quiero preparar un buen tema porque hay cosas maravillosas, hermano, ahí. Sabes que yo leo esas cosas, las estoy estudiando primeramente para mí y me renueva el gozo, hermano. De verdad digo, wow, mira todo lo que va a ocurrir cuando Él venga. Tremendo. Pero no estamos allí. El reino en esa etapa todavía no viene. Y déjame tomarme estos minutos para que esto quede muy claro. Todavía no ha venido. Hay otra corriente que se llama postmilenialismo, que dice que la iglesia va a establecer el reino en la tierra por medio de la evangelización mundial. Va a llegar el punto en que todos se van a convertir a Cristo y la iglesia va a gobernar la tierra por 1000 años y luego viene Cristo a aplaudirnos porque somos geniales. Amados, llevamos 2000 años de iglesia y eso no está pasando. No está pasando. Ni tiene base bíblica. No va a pasar. No va a pasar. La única forma de que el reino sea plenamente establecido en esta tierra es que venga Cristo mismo en persona y destruya con la espada que sale de su boca al anticristo y sus ejércitos y subyugue a todos los gobernantes de esta tierra y establezca Él su reino. Y ahí nos ponga Él a gobernar con Él, si es que somos dignos, si es que nos negamos a nosotros mismos en esta era y obedecimos al Señor en lo que Él nos pidió obedecerle. Que no tiene por qué ser lo mismo de otro. A Pablo le pidió predicar por toda Grecia, que su cabeza terminara en un canasto. Capaz a nosotros no nos está pidiendo morir como mártires, pero sí negarnos a nosotros mismos. Tal vez te está pidiendo evangelizar a la gente que te rodea, abrir una casa de iglesia, sembrar en el reino, disponer tu tiempo. Si somos obedientes al Señor, entonces reinaremos con Él, seremos vencedores. Me gustaba mucho algo que estaban ministrando los hermanos ahí de los brasileros, allá de los brasileros chinos. Le pusieron a la conferencia fábrica de vencedores. Oh, ¿cómo está? Está bueno. Es una fábrica de vencedores. Entonces, bueno, cuando Cristo venga, establece el milenio, Él reinará desde Jerusalén sobre toda la tierra por 1000 años, regirá las naciones con vara de hierro, y al final de los 1000 años va a ocurrir algo, porque ¿qué pasa? Cristo viene por segunda vez y Satanás va a ser atado y encarcelado. Luego de los 1000 años, Satanás vuelve a ser liberado y Él va a intentar por última vez reunir a los pobladores de la tierra, armar un ejército y atacar Jerusalén. Pero Cristo lo va a agarrar, lo va a lanzar al lago de fuego y azufre. Vienen los juicios finales, vienen las resurrecciones finales, todo lo que tiene que pasar. Y entra el estado final. Cielo nuevo y tierra nueva. Porque no es solo cielo nuevo, amados hermanos, también es tierra nueva. Va a haber una tierra que todo parece ser que es una tierra renovada, sanada, en la misma pero recuperada. Qué maravilloso va a estar ahí, hermano. Yo anhelo estar allí. Todos nosotros vamos a estar allí. Y vamos a estar en la nueva Jerusalén y vamos a estar en el cielo nuevo y tierra nueva. Allí nos gozaremos para siempre con Cristo en su reino perfecto y glorioso. Y ahí termina. Y estaremos eternamente glorificando al Señor. Pero, ¿dónde estamos entonces nosotros ahora? En la etapa del crecimiento del reino. Estamos en el ya, pero todavía no. Estamos aquí y vemos la manifestación del reino y a veces tú sales afuera, oras por gente. Yo incluso he orado por gente no cristiana, que Dios ha hecho milagros en su vida. Y aún así no creen. O sea, pero tú ves que hay una manifestación del reino. Pero todavía no. Ya, pero todavía no. Esa tensión define esta era. Lo hablábamos cuando hablamos de escatología, que es como hacían el símil con la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos entre el día D y el día B. El día D, para los que son ahí ñoños de la historia, es el día del desembarco de Normandía en 1944,
pastor? ¿Usted que es ñoño de la historia? ¿Desembarco en Normandía, junio del 44? Claro. El día D, desembarcan los aliados en Normandía. Ese día se selló el destino de la guerra. Era cosa de tiempo. Las fuerzas de Hitler no iban a ser capaces de repeler el ataque. Pero la victoria se consumó alrededor de un año después, el día D, cuando finalmente se toman Berlín y Alemania firma su rendición. Nosotros estamos entre el día D y el día D. Tú ya sabes que la victoria está ganada. El día D fue la cruz, ya está ganada. Pero todavía anda Satanás dando vuelta, a ver, buscando, tratando de devorarse a alguien. Como un león rugiente, aunque no es león, pero ahí anda a ver, buscando a quién devorar. Todavía tú ves que no todas las cosas le son sujetas al Señor. Pero viene el día, muy pronto, en que Cristo volverá otra vez y todas las cosas le serán sujetas. Hay mucho por hablar del reino venidero, tenemos que hablar al respecto. Pero este estudio es para hablar de el reino en esta era. Ese crecimiento como secreto del reino, porque está creciendo al interior de gente. Sabes que estos días que hemos estado orando por los musulmanes, hay musulmanes que se convierten a Cristo, que no lo pueden decir a nadie porque los matarían, los expulsarían de la sociedad, de la familia, del trabajo, morirían de hambre. Entonces al final ellos, para callados, confiesan a Cristo. Y nadie sabe, y la gente cree que son musulmanes y ellos son cristianos por dentro. Mira todo cómo el reino crece en secreto, en lo oculto, el reino está creciendo. Qué hermoso. Ahí estamos nosotros. Recapitulando, Dios obtuvo el reino en el Señor Jesús, luego estableció su reino en la iglesia y finalmente establecerá su reino plenamente en toda la tierra. 3 etapas. O sea, el reino vino, está viniendo por medio de la iglesia y vendrá cuando Cristo venga. No era tan difícil de entender. Nos tomó muchos siglos de teología, que el problema es que la teología intenta entender con la mente lo que se tiene que entender por revelación. El reino vino y está viniendo y vendrá. Así de simple. ¿O no? ¿Está difícil? No, no está difícil. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cómo ocurrirá esto? A través del reino orgánico. En el lapso entre que el reino estaba en el Señor Jesús individualmente y que los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo, está la iglesia, ¿verdad? Nosotros. Solo cuando el reino fue establecido en el Señor Jesús fue posible que estuviera la iglesia. Y solo cuando el reino es establecido en la iglesia pueden los reinos del mundo llegar a ser el reino de Dios. Sin el Señor Jesús no existiría la iglesia y sin la iglesia no existe el agrandamiento del reino y por ende el establecimiento del reino. O sea, que lo que está pasando ahora en la iglesia es vital para lo que tiene que pasar después. Jesús lo dijo, el Señor Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que si tú y yo no predicamos el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, todos los etnos, no esperemos que venga el fin. O sea, nosotros podemos en cierto sentido apurar la venida del Señor o demorarla. Tenemos mucho que ver con lo que va a ocurrir en la era venidera. ¿Dónde vamos? Por acá. Por esto, el único objetivo de Dios en esta era es la edificación de la iglesia gloriosa, la cual solo puede ser obtenida por medio de la impartición de la vida divina y su crecimiento en nosotros. Tú debes saber qué es lo que Dios está buscando obtener en esta era. Dios en esta era no está estableciendo su reino en las esferas políticas, en las esferas sociales. No es allí, es al interior. El reino en esta era es el reino interior del Espíritu. Es un reino intrínseco. El reino interior del Espíritu. Yo recuerdo hace muchos años cuando el Señor me habló eso. Yo estaba... Hay un poco de acople, probablemente me subiste mucho el volumen o tiene mucho agudo, también puede ser los agudos. Yo estaba, no recuerdo dónde, y el Señor me dijo, mi reino es el reino interior del Espíritu. Es un reino interior y es el reino en el cual el Espíritu Santo gobierna, en tu interior. Allí, en esa esfera, ha establecido el reino en esta era, no afuera. No afuera. O sea, una actividad de reino no es
que convirtamos al presidente o que pongamos un presidente cristiano, aunque oramos por el presidente, ojalá se convierta. Y oramos que el que venga después también, ojalá sea un hijo de Dios. Pero eso no es establecer el reino. Establecer el reino, eso sería un nivel de influencia del reino. Pero establecer el reino es que Cristo sea impartido en más gente y que Cristo crezca en aquellos en los que ya ha sido impartido. Entonces tienes que saber en qué fase del reino estás. Estamos en la era o en la fase del crecimiento del reino. Mateo 13, del 31 al 32, y con este versículo vamos a ir cerrando. Mateo 13, 31 al 32, que es el versículo central de todo este estudio y del libro. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces el reino es como una semilla que un hombre tomó y plantó en su campo. El hombre que sembró la semilla es el Padre, Dios el Padre, y la semilla es Cristo, ¿verdad? Y en un sentido global, Dios tomó a su Hijo y lo plantó en el mundo. Lo plantó por medio de su muerte, Él murió en la cruz. Ser plantado es morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? O sea, Él tenía que caer en tierra y morir. Cuando tú plantas una semilla, la semilla se moja, se hincha, se raja, se abre y la vida es liberada. Y de esa vida crece un tallo, un tronco, hojas, ramas, un árbol, ¿verdad? Cristo era esa semilla. Entonces Cristo viene al mundo y Él muere en la cruz como la semilla del reino y la vida fue liberada. Y de esa vida que germinó, en su resurrección creció un árbol. Y ese árbol es la iglesia, que es la extensión orgánica del Cristo resucitado. Es la extensión de Cristo, el agrandamiento de Cristo. Cristo que se agrandó, un Cristo corporativo, que es el Cristo individual más la iglesia. Todos nosotros somos parte de ese árbol que germinó y que brotó de la semilla, que es el Cristo encarnado, el Cristo que vino a morir. Entonces brotó un árbol que es la iglesia, y ese árbol tiene un tronco, tiene ramas, tiene hojas y tiene frutos. Y de ese fruto, que no es otra cosa que Cristo mismo, damos de comer a las naciones. Entonces, ¿por qué comparto específicamente este aspecto? Porque si se acuerdan, vimos varios aspectos de esta parábola, básicamente individual y colectivo. ¿Por qué estamos viendo el aspecto colectivo? Porque tenemos que ver esto, y con esta idea quiero terminar, que el reino tiene un aspecto intrínseco, pero también externo. Hay un aspecto interior, pero también exterior. ¿Cuál sería, si tú miras un árbol, si tú miras esta parábola, cuáles elementos aquí son interiores? La semilla. La semilla es plantada en tierra y nadie la ve, está oculta, interior, escondida. Las raíces, ¿verdad? La savia que recorre el tronco es interior. Pero hay un aspecto exterior, el tronco, las ramas, las hojas, el fruto. Por eso que vienen pájaros y hacen nido en sus ramas, por eso que el árbol da sombra, puede venir gente, sentarse bajo su sombra. Puede venir gente y comer del fruto del árbol. Muchas cosas pueden ocurrir. Un aspecto interior y uno exterior. ¿Tú dirías que las raíces son algo distinto que las ramas? ¿Que son entidades distintas? No, es la misma entidad, es el mismo árbol. Son partes distintas solamente. De la misma manera, en cuanto al reino, el aspecto intrínseco, el aspecto interior del reino es lo mismo que el exterior. Es más, el exterior es la consecuencia del aspecto interior. ¿Cuál sería el aspecto interior del reino? La vida. La vida es interior, la vida de Cristo que fue impartida en ti. Cristo siendo formado dentro de ti, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo siendo formado en ti, eso nadie lo ve. Eso es interno. ¿Qué sería lo externo? Por ejemplo, los dones espirituales. Orar por gente, profetizar, sanar enfermos, dar una palabra de ciencia, hablar en lenguas, interpretar lenguas y qué sé yo, todas las manifestaciones del Espíritu, dones del Espíritu.
diversidad de operaciones del Espíritu, todo el ministerio, todo eso es externo, es hacia afuera. Tú estás ministrando hacia afuera, ministrando gente. Todo eso es externo, tú estás ministrando gente. Y tú podrías eventualmente, por gracia, fluir en los dones sin que Cristo haya sido formado en ti en un nivel alto. O sea, tú podrías ser un burro ungido, un tipo ungido, pero sin un carácter que respalde la unción que tú portas. Hay gente en la historia de la iglesia, ha habido gente muy ungida, pero que no hay una formación de Cristo que lo equilibre. Entonces terminan cayendo en cosas burdas, cometiendo errores burdos, groseros, retrocediendo. No, hermano, no nos puede pasar eso. O sea, lo interior, lo intrínseco, es tan importante como lo exterior. El carácter es la plataforma que sostiene los dones. Lo interior es tan importante como lo exterior. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay hermanos amados, que en la historia de la iglesia han podido trazar muy bien la importancia de lo exterior. El Señor restauró en plenitud, me parece, hace un poco más de un siglo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, las lenguas, las señales, tremendo. Pero que quizás han trazado muy bien ese aspecto exterior, pero no han visto el aspecto interior. Lo que decía, gente quizás sin carácter, Cristo no ha sido formado, no hay una madurez en vida, no hay un crecimiento en vida, ni siquiera hay un entendimiento muy claro de qué es lo que es la vida de Cristo. Pero hay otros hermanos que sí han trazado muy bien, hermanos también muy amados, que han trazado muy bien lo intrínseco, la vida, Cristo siendo formado, y todo este aspecto interior, más denso incluso de explicar, revelacional, pero que no han sabido trazar lo externo. Entonces menosprecian los dones, no les gusta mucho hablar en lenguas, creen que no, eso es para ellos. Incluso he escuchado predicadores que manejan revelación y dicen, no, eso de los dones, eso son los juguetes de los inmaduros. Mira la estupidez, perdóname, pero es así. O sea, ¿cuál es el tema? Y por eso quería cerrar con este versículo, porque cuando el Señor me habló de escribir este libro, recuerdo una vez que yo estaba escuchando al apóstol Lucas predicar en una convención, creo que de mujeres. Yo en ese tiempo pirateaba todos los audios, todos los CDs, cassettes. Y él estaba predicando del reino y leyó este versículo y pasó, no se detuvo mucho tiempo. Pero cuando él leyó este versículo yo tuve una visión. Y yo vi esa imagen que está ahí atrás, que es la portada del libro. Yo vi esa imagen y el Espíritu Santo me habló y me dijo, el aspecto interior del reino es exactamente el mismo que el exterior. Es como un árbol. Mi reino, me habló, mi reino es como un árbol. Las raíces, todo eso interior, ahí está la vida fluyendo. Pero esa vida se tiene que manifestar hacia afuera, en hojas, en un fruto. Dice la palabra que las hojas son para la sanidad de las naciones y el fruto, ni hablar, es para dar de comer a las naciones. Entonces hay gente que ha sobreenfatizado el aspecto interior y ha menospreciado el exterior. Pero hay gente que ha sobreenfatizado el exterior, el fluir, los dones, pero ha menospreciado el interior, la vida, creciendo en el interior. Y el Señor me hablaba, son dos caras de la misma moneda, son dos aspectos de lo mismo. Son dos, imagínate un árbol que está plantado en tierra, para abajo es lo intrínseco, las raíces, para arriba está el árbol con los frutos, lo externo. Es el mismo árbol, ¿sí o no? Es obvio, el mismo árbol. Bueno, el Señor me decía, así es el reino. Unos creen que el reino es solo algo interior, y otros lo ven como solo algo exterior. La manifestación del reino, el poder del reino, son lo mismo, solo que son los dos aspectos. Y lo que el Señor desea para su iglesia es que desde el crecimiento en vida y la formación de Cristo podamos manifestar el nivel de autoridad y de poder que Él nos ha asignado como iglesia en el reino. Amén. Porque nosotros fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Portamos autoridad, portamos poder. Y fue ahí cuando el Señor me habló y me dijo, quiero que escribas esto. Y yo vi en una visión la portada del libro, tal como tú la ves. Y eso no lo dibujé yo. Lo plasmó un diseñador cristiano que ahora se ha ganado varios premios, que es el hermano Matías Cisterna. Me suena el apellido. Y él le dije, mira, tuve una visión
¿Crees que seas capaz de dibujarla? Sí. Y por la gracia del Señor lo pudo hacer, con el talento allí y la habilidad que el Señor le ha dado, por gracia. Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque yo quiero que te lleves esto a casa, que el aspecto interior del reino y el exterior están conectados, que el aspecto exterior, la manifestación de dones, la manifestación de todo lo que Dios te ha dado, es la consecuencia de ese aspecto interior, de la vida creciendo dentro. Y si la vida de Cristo crece lo suficiente en nosotros, vamos a ser capaces de desarrollar un ministerio exitoso sin corrompernos, porque eso es el tema. El tema aquí no es cuánto puedas hacer, es cuánto eres capaz de hacer sin corromperte al final de tus días. Ese es el asunto. Cuánto de lo que edifiqué va a quedar cuando yo ya no esté y cuánto era espuma que se va a ir conmigo. Ese es el tema. Entonces, con eso en mente, quiero que podamos cerrar por hoy y la próxima semana, Dios mediante, espero hacer un resumen de 14 puntos donde vamos a mencionar brevemente la idea central de cada capítulo que vimos hasta ahora. Y la semana siguiente arrancamos ya con el capítulo 15, que es dominio. Estuve ministrando del capítulo 15 en India, en inglés, a los pastores allá. Estuvo tremendo, tremendo, tremendo. Hermano, esto funciona en cualquier parte del mundo cuando se nos revela el dominio que Dios nos ha dado como iglesia. Chao con el diablo, chao con sus demonios. Los demonios van a huir de ti. Amén. Bueno, oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Te glorificamos, te honramos. Creemos que tú nos has puesto en esta tierra como agentes propagadores de tu reino. Nos has puesto para poder establecer tu reino y manifestar tu reino en todos los lugares y las esferas donde nos movemos, Señor, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en cualquier lugar donde tú nos hayas puesto. Allí, Señor, somos semillas del reino que van a ser plantadas en ese lugar para propagar tu vida. Señor, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.